hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que estén extremadamente bien. Sí, hoy domingo, sí, el primer domingo de octubre. Sí, ya llegó octubre. Ya pasó septiembre, como le quieran llamar. Esperemos que ya no tiemble, pero creo que tembló el 1 de octubre, así que ya no sabemos qué va a pasar. Pero esperemos que ya no tiemble. Pero como siempre, antes de iniciar, mandarles saludos a todos y a todos. Les mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Que se la estén pasando increíblemente bien. Hoy, sí, hoy domingo 2 de octubre. ¿Qué vamos a platicar en este live? Vienen cosas muy interesantes como al final del live. Recuerden que siempre les traigo las noticias más calientes sacadas de internet, en las cuales a muchísimos, bueno, en el caso de que tengan este tipo de carro, porque salió una noticia muy importante, de las cuales tendríamos que llevarlo a la agencia para que revisen ciertos parámetros de seguridad, ya que sacaron una alerta de que si tienes este carro o estos carros, tendrías que llevarlos directamente a agencia porque posiblemente estén fallando por algo que no es tu culpa y te lo van a arreglar gratuitamente. Así que esperemos esa noticia al final. Y también una de las noticias que siempre hemos esperado de cómo puede mejorar lo que es la calidad de trabajo en todas las aplicaciones, no nada más en Uber, Didi, Rappi, etcétera. ¿Cómo se puede llegar a mejorar todo esto? Pues sí, ya lo platicaron en el Senado, ya se platicó en otros lados y esperemos o no para ver este tipo de situación si se puede llegar a mejorar o no. Y recuerden, en todas las mentorías, en todos los live, ayudo a todas las personas que quieran entrar, ingresar, a preguntarme algo acerca de dudas, de lo que tengas. Adelante, pueden preguntarme, ahí está el chat sin ningún problema y yo les voy a contestar. Otra, también vamos a platicar de lo que, de las pocas cosas o muchas cosas que vi en el evento, porque sí, Uber me invitó a un evento en la Ciudad de México, el cual se llama Ciudades en Movimiento con FE, que FE es una agencia de publicidad, una agencia muy grande a nivel mundial. Entonces hizo este evento, que es la segunda edición del evento, en el cual participan muchísimas personas, desde directivos de Uber, directivos de otras empresas como la directora de Waze, etcétera, para ver todas las posibilidades del aumento de inversión para todo el tema de movilidad y muchísimas otras cosas más se platicaron, como les digo, no nada más de Uber. Pero el punto importante es que sí, se platicó directamente con el director general de LATAM, que es Juan Pablo, y también se platicó con el director general de Uber Eats, que es Daniel, el cual se vieron muchísimos puntos importantes. De lo que cabe, nos escucharon todas las dudas que tenemos y todas las dudas que todos ustedes tienen acerca del negocio o de cómo se está trabajando y qué se puede mejorar o qué es lo que estamos pidiendo. Se platicó con él y ahorita también vamos a platicar ciertos parámetros que se comentaron ahí. Una disculpa para todos los que vieron el video pasado, que se llama de platiqué con el director de Uber. No me había dado cuenta, la verdad, una disculpa, de que no se subió completo. Solamente se subieron 6 minutos. En realidad el video dura 10 minutos. Que si hubiera subido todos los apartados duraba casi una hora, ¿no? Pero en directo, ahorita en este live, les voy a poner los otros 4 minutos que faltaron. Y vamos a platicar todas sus dudas que tengan. Pero sí, en ese video del viernes pasado faltaron 4 minutos más de video, el cual lo voy a agregar ahorita y lo vamos a ver en directo ahorita, ya que no me di cuenta que no se había subido completo. Pero, de todos modos, el que lo quiera ver ya completo, porque ya lo resubí, está ya en el canal completo. El de platiqué con el director de Uber. Y ahí ya está completo, duran aproximadamente 10 minutos, pero sí, una disculpa, no me había dado cuenta que no estaba completo. Y sí me había dicho uno de los mejores suscriptores de que, oye, hacer falta la segunda parte. Yo pensé de que pues, todas las cosas que he grabado con el celular del evento, pues, me faltaban ciertas partes subir, pero ya está completo. Vamos a leer. Jaime Fernández, buenas tardes, ¿cómo andamos? Jaime, buenas tardes. Alfredo Espíndola, saludos, ¿cómo andamos, Alfredo? Adrián Reyes, saludos desde Lindavista, un saludo hasta Lindavista, le digo que anduve por allá. Beto Rodríguez, hola Serge, y cambié un auto con Vemo financiado, saludos. Ahorita platicamos de todos los arrendamientos, Vemo, Kobe, Fimeco, etcétera. Ven que hay muchos, ahorita platicamos. Suami Cortés, hola, buenas tardes Serge. Cuando el cliente te dice que la aplicación le dio un costo y solo eso te paga, ¿qué pasa? Ahorita vamos a ver ese video, te digo, del evento que tuve con el director, y es lo que le platiqué. Que a nosotros sí nos dan los lineamientos, así pero en grande, y nos ponen a leer ciertas cosas, pero a los usuarios no. Y es lo que platicaba con el director.
que le dan mucha prioridad al usuario, como que lo tienen muy mimado, muy contento, y esto nos está afectando muchísimo tanto a ustedes como conductores, a los socios conductores y a nosotros como socios también nos afecta bastante. ¿Por qué? Porque sí, cuando uno pide el Uber, te está diciendo, y es lo malo, dicen letras chiquitas de no es la tarifa final. Siempre va a haber un aumento por la distancia o el tiempo. El cálculo que te está haciendo la aplicación, te está haciendo el cálculo como si fuera un viaje normal. Si no hubiera tanto tráfico, dictamina cuánto tráfico hay normalmente y es el costo que te está dando. Pero el usuario le vale cacahuate o no sé si sea analfabeta y no entienda o no sepa leer. Pero sin ofender, sin ofender, una disculpa, no estoy ofendiendo, pero les cuesta muchísimo leer la bendita letra chiquita, la cual te está diciendo que el costo del viaje no es el final. Simplemente es lo que te estoy diciendo cómo o cuál es el mínimo que te podría costar. No, es lo que no entiende el cliente y lo tienen bien mal educado. La opción que yo le recomendé o que platicamos ahí en el evento es por qué no lo pones en vez de chiquito en letras grandotas antes de que pidan el viaje. De, oye usuario, la tarifa que está apareciendo no es la final, posiblemente se pueda aumentar por el tiempo de recorrido o el tráfico que está en tu ciudad, ¿no? Y así ya poder hacerle entender al usuario que ese no es el costo final, ¿no? ¿Por qué? Porque a ustedes les afecta bastante. En este caso, él te pagó lo que él quiso. Dice lo que él quiso y nosotros no podemos ahora sí que refutar. O sea, simplemente nosotros le decimos a Uber, él me pagó tanto y debe tanto, ¿no? Pero no lo podemos hacer siempre. ¿Por qué? Porque llega un punto que te va a decir Uber como de que pues es que ya hiciste muchas veces esto, entonces ya no lo vas a poder hacer, entonces ya pierdes dinero, ¿no? Pero es de qué culpa tengo yo de que el usuario no entienda. ¿Por qué? Porque está en letras chiquitas. Hay que empezar a educar al usuario de que esta tarifa o muchísimas otras cosas de las que se platicó no nos corresponde, no es nuestra responsabilidad, ¿no? Como los objetos olvidados que han dado de baja muchísimos de ustedes y muchísimos de ustedes, el cual olvidar un objeto los hace ya como ustedes, como si fueran unos delincuentes, de verdad, ¿no? Porque luego el usuario reporta, es que me robó el conductor algo, ay, 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 ay. No te robó. El tonto o tonta que no supo cuidar sus cosas fue el usuario, ya que el usuario tiene la responsabilidad y vienen los lineamientos de que Uber no se hace responsable. Entonces no fue robo, tú lo olvidaste por despistado o despistada. Sí, que posiblemente hay conductores que llegan a hacer eso. Sí, estamos en un país que sí pasa, pero no siempre. ¿Por qué? Porque posiblemente el otro usuario que subió es un lacra de lo peor. Entonces ya te robó eso. ¿Y a quién creen que culpan? A ustedes como conductores o conductoras. Entonces ese es un problema que ya se tiene que combatir de tajo. O sea, usuario, ponerlo en grande, o ustedes pónganlo en un letrero. Usuario, no nos hacemos responsables por objetos olvidados, así que ten cuidado de que no se te pierda. En palabras bonitas, ¿qué les hubiera puesto? O sea, pon atención a todo lo que estás haciendo, no olvides tus cosas porque si no, no me hago responsable si el otro usuario se lo lleva. Y ustedes saben que hay gente que trabaja y uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y luego los dan de baja porque ya piensan que ustedes robaron 1000 cosas. Y la verdad es que no, son los usuarios. ¿Qué les digo? Y sí, un porcentaje también de conductores son los que roban también ciertas cosas. Tampoco los va a defender a capa y espada. Es cierto, ¿no? También hay conductores bien malos. Entonces, pero hay ciertas responsabilidades que no les deberán de corresponder a ustedes, ¿no? Esto, objetos olvidados, creo que es una. Hola, ¿cuál es la opinión, experiencia con autos Spark o Beat? Son muy buenos, la verdad, tienen muy buen rendimiento. Guillermo Martínez, buenas tardes, bro. ¿Cuándo veremos el cambio? Ya que el prometer no provee y creo que una cosa es escuchar y otra diferente oír. Saludos, tu amigo de Cama. ¿Cómo andamos, amigo? Les voy a ser bien sincero, real, y creo que todos los lives les he sido sincero. Recuerden que este proceso de escuchar, hacer y un cambio tarda bastante. Bastante, y les puedo decir 1 año, 6 meses, 8 meses. No va de un mes para el siguiente, no va de una semana para la siguiente semana. Y no me dejen mentir, como seres humanos, cuando nosotros nos prometemos hacernos un cambio a nosotros mismos, piensen, ¿cuánto nos tardamos en hacer ese cambio? ¿Cuánto nos tardamos en ir al gym y fortalecernos y ponernos mamalones? O sea, sí, tarda bastante, ¿no? Pero es un objetivo que ya te metiste, que ya empezaste, es tardado. Hay cosas que sí son muy rápidas, pero no todas, son tardadas, la verdad es cosas tardadas, ¿no? Haz el cambio, deja de fumar, ¿no? ¿Cuánto te puedes tardar en dejar de fumar? Muchos te dirán, un día, en corto, dejo de fumar. No es cierto, yo lo intenté.
en su tiempo. Yo llevo 6 años. Me costó dejar el cigarro, ¿no? Ciertas cosas, deja la bebida, deja esto, deja aquello. Cuesta, hacer cambios cuesta. No es de la noche a la mañana. Y normalmente te dicen que para hacer un cambio son 21 días, ¿no? Esperemos que el primer cambio llegue en 21 días. Si no, como les digo, es una empresa grande. Va a tardar año, 6 meses, 8 meses, 2 años, etcétera. La actualización de los temas de seguridad. Cuando yo trabajaba, que fue ya bastante tiempo, se tardó casi 3 años en meter las direccionadas, perdón, en saber hacia dónde iba el pasaje, ¿no? Y pasaje medio mal, porque no te dice medio bien, te dice medio mal, ¿no? Entonces sí tarda, la verdad va a tardar, esperemos que ya sea, bueno, que ya esté en el proceso de cambio, para que ya en un futuro podamos ver este tipo de cambios. Posiblemente ya no nos toque, sí nos toque, etcétera, no sabemos, pero ya están ahí platicadas todo el tipo de cambio. Hugo, saludos, hoy descansé y aprovecho para ver con una fría, sí, ¿no? La verdad es que sí, hace mucho calor aquí también. Bueno, también sí se antoja. Heladita. Ulises. Cristian, hola, una pregunta. ¿Por la reforma laboral para apps? Sí, más que se habló de la reforma laboral, sí, ya se hizo un parlamento directamente con el Senado para lo de la reforma laboral para las apps. Pero ahí vienen 2 puntos importantes. Lo que ya están buscando es que tengan ustedes muchos privilegios como trabajadores, pero con la flexibilidad que te están dando de ser un trabajador independiente. Volvemos a lo mismo. Ya está. Simplemente es que no tenemos la información correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros como trabajadores independientes podemos estar en el IMSS, podemos estar en el Afore, podemos estar en el... Ya se me olvidó el otro. Bueno, podemos tener todas las que nos da una empresa normal, se me olvidó. Bueno, tampoco. Pero podemos estar con todo esto sin tener a un empleador. No, ¿cómo es el IMSS? Simplemente regístrate como trabajador independiente y listo, ya lo tienes. Es exactamente lo mismo. Dices, oye, pero Uber, ¿por qué no lo da? Porque Thomas Uber te iba a cobrar por darte eso y tú pagar otro porcentaje. Aquí es lo mismo. Simplemente Uber no va a pagar tu porcentaje, tú pagas tu porcentaje y listo. Tienes seguridad social, ¿no? IMSS, etcétera, todo esto. Entonces, oye, un seguro de vida. Hay un buen de seguros de vida para plataformas, para todo, económicos. Entonces, todo podemos tener sin perder la flexibilidad. No entiendo cuál es el apartado que están tratando de generar para que haya un mejor ambiente laboral, o no entiendo. Creo que este ya sería un cambio de seguridad. Ya no tanto que nos está dando, que nos está quitando. Simplemente lo que te están diciendo las apps es que yo te estoy cobrando por un servicio, o sea, que te lo estoy prestando para que tú trabajes y tú puedes conseguir todo lo demás. Es que todos, y sí es cierto, varios humanos, mexicanos, de otras partes, tenemos la mala costumbre de no querer invertir en nuestra salud. Preferimos invertir en otras cosas, pero no en nuestra salud. Entonces, ese es un punto muy malo, ya que cuando se combate o se hace todas estas disputas, es cuando llega a fallar. Ya que, sí, es cierto, tú le dices al empleado, oye, es que no me estás dando esto, es que si te lo doy no lo vas a querer, o te vas a enojar porque ya te estoy quitando. Y es cierto, preferimos gastar en otras cosas que gastar en nuestra propia salud. Ya sé que no es para todos, sí, muchos sí preferían esto, pero si viene la reforma, es cuando ya les afecta a bastantes. ¿Por qué? Porque ya vas a tener horas laborales, de las cuales están peleando para que no haya horas laborales, sino que haya muchísima flexibilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, que tienes que trabajar 24 horas, un ejemplo, ¿no? Pero ya tienes la flexibilidad de trabajarlas cuando tú quieras, pero ya vas a estar contratado. Te vamos a quitar IMSS y todas estas cosas. Pero para muchos no les conviene, como yo. Yo no prefiero IMSS, yo prefiero pagar un seguro de vida, gastos médicos mayores, etcétera. Entonces, si a mí me hicieran esto, pues a mí no me conviene porque nunca voy a usar IMSS. Simplemente voy a seguir con mi seguro de gastos médicos mayores. Entonces, no a muchos les conviene, a muchos sí les va a convenir. Pero esos muchos que sí les va a convenir, lo pueden empezar a hacer desde ahorita. No necesitan que haya una reforma laboral. Simplemente lo que estamos buscando es que se mejore la seguridad. ¿Para qué? Para que no haya tanto robo, etcétera, todo lo que está pasando en la ciudad. Y que se mejoren ciertos parámetros de tarifas, pagos, etcétera. Pero eso ya va más de la mano con el gobierno. Ya no tanto es la empresa. La seguridad no le corresponde a Uber. O sea, en el sentido, pues sí, estamos en un país que está de la shit. En el sentido de que la seguridad está pésima. Entonces, ya no nos corresponde. Nos corresponde a todos como sociedad entender la educación. Educación de los hijos. Educación. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se mejore todo el sistema de seguridad. No nada más va de la empresa, va de la mano con todos nosotros, hacer un cambio. Y un cambio no quiero decir que, pues ya de la noche a la mañana ya no hago, no, etcétera. Simplemente, si tengo un hijo, pues no le enseño videos
que esté todo el día en el celular embobado en TikTok. He visto niños que tienen 1, 2, 3 años y están en TikTok, ¿no? Y los que saben que ven TikTok, saben qué pasa en TikTok. Es una red social de la cual les puede ver de cualquier cosa. Entonces, todo depende de la educación y todo va de la base. Y esto te lo enseñan los otros países que son primermundistas. La educación es una base primordial. ¿Para qué? Para que haya un cambio y la seguridad se mejore. Sí, muchos dirán, los otros países también asaltan. Sí, yo lo entiendo. Eso no va a acabar. Eso ya es del humano. Y el humano siempre tiene esa sed, ¿no? Esa sed de sangre, esa sed de locura. Pero se puede llegar a mejorar. Pero ya es un tema que están platicando directamente con el gobierno para que haya más seguridad. Y yo que más que buscar lo laboral, o sea, oye, yo buscaré la seguridad. A muchísimos de ustedes los asaltan. O sea, de las historias que estaba escuchando con los compañeros que fueron de Uber Eats, wow, impresionante. No conocí ese mundo tan fuerte. Está muy pesado para ustedes, o ustedes que me están viendo que trabajan en Uber Eats. Pesadísimo. O sea, ustedes, si nosotros como autos las tenemos difícil con el tema de seguridad, ustedes están muy mal. O sea, pobrecitos. O sea, de verdad, todas las historias que he escuchado, dices, oh, o sea, está pesado. A veces hay que entender el cómo podríamos mejorar ese tema de seguridad. Pero, como les digo, es platicar con el gobierno. Y ahorita platicar con el gobierno es como si estuviera platicando con una pared, ¿no? No entiende de razones. Tú le dices algo, él te dice no. Entonces va a ser muy difícil este año, este sexenio, que se pueda mejorar el tema de seguridad. Está pésimo. Él sigue insistiendo, y no va a decir nombre, sigue insistiendo que la seguridad es súper buena. Está pésima. Son números. Y los números no mienten. Un 0 es un 0, un 1 es un 1. No lo puedes cambiar. Y sí, la seguridad está pésima y sigue aumentando. Sea este gobierno, sea el anterior, todos los gobiernos han estado pésimos, ¿no? Pero esperemos que se empiece a mejorar. Esperemos que algún día haya un cambio. Pero recuerden, el cambio no nada más es el gobierno. También necesitamos cambiar nosotros. Y ya, bueno, ya pasamos con el tema de seguridad. Luego, saludos. Hoy descansé. Bueno, ya la ofrecí. Alfredo, el número de pasajeros son solo 3. Sí, Ciudad de Estado de México siguen siendo 3X. Ya, si quieren pedir más, que pidan XL. Juan Pablo, ¿cómo andamos? Hola, saludos de Coajimalpa, perdón, y de las tarifas que siguen con las tarifas de pandemia. Sí, y no se va a mejorar. No se va a mejorar. Eso sí, se los puedo prometer. No va a haber aumento de tarifas. Lo que se está peleando por lo mínimo es una reducción en la tasa de servicio. Pero no se va a aumentar la tarifa. Bajaron las tarifas en apoyo a los usuarios. Ya estamos en semáforo verde y sí, pero no va a haber. Es lo malo. Suami Cortés, hay un tema que quizás ya se haya visto, pero a nosotros nos prefieren en colonias que está súper mal la topografía y los taxis de esta zona los cobran bastante y a nosotros los pagan, es baja y re fea, sí, la verdad es que sí, son muy caras. Ahorita seguimos platicando de todo lo que platicamos, porque el video dura 10 minutos, pero se los juro, yo estuve 5 horas ahí, entonces se platicó de muchos temas. El día de ayer hice un viaje a Zumpango, me pagaron 410, fueron aproximadamente 28 kilómetros y estando allá me salió el viaje de regreso, fueron 30 kilómetros y Uber me ofreció 148. El usuario te iba a cobrar 180. Y lo último, la subida de tarifa de 300 y a mí 170. ¿Hablaron sobre este tema de tarifas? Sí. Ahí les va. Y es chistoso, ¿no? El tema de las tarifas. Porque sí, te dice y lo comentamos, ¿no? Bueno, un ejemplo. De lo que le comentamos, perdón. Lo que pasa con las tarifas, sí es cierto, o sea, el usuario, y a mí me toca verlo también, pues yo también pido Uber, ¿no? Aquí ya puedo pedir Uber, déjenme les doy la noticia, ya puedo pedir Uber. Y sí es cierto, las tarifas que nos aparecen a nosotros son muchísimo más altas con las que ustedes les aparecen con el final que ustedes están pagando. Pero lo que nos recalcan es que hay un pago gubernamental. Este pago gubernamental no aparece. Chistoso, ¿no? Este pago gubernamental, y les digo, a veces el que nos pone el pie es el gobierno, no tanto la empresa, es el gobierno. El pago gubernamental te lo está pidiendo y te lo está solicitando el gobierno para que esa empresa pueda estar aquí. Pero ese pago no te lo puede cobrar a ti. Se lo tiene que cobrar al que le está solicitando el servicio. En este caso, al usuario. Una parte también la paga Uber. Pero nosotros no nos pueden cobrar ese pago gubernamental. No lo confundan con el que aparece en el desglose. Este es otro. Este pago gubernamental y con lo que explicamos es, sí, pero ¿hacia dónde se va? ¿Hacia la mejora de la ciudad? ¿Hacia la mejora de los baches? ¿Hacia impuestos? ¿Hacia dónde se va esta lana? Pues no se va hacia ningún lado. Se va solamente para llenar los bolsillos de ciertas personas, el cual nos afecta bastante, ya que a nosotros como usuarios nos cobran ese porcentaje. Entonces hay veces que sí, nosotros vemos y decimos, es que al usuario le cobró bien poquito. No, posiblemente ya le cobró un porcentaje más por el gubernamental. Y se los puedo demostrar con lo que yo he pedido. Y el cual sí es más caro. O sea, nosotros pedir un Uber es caro y a ustedes les aparece otra cifra. El cual
es ya menos el descuento del pago gubernamental. Pero no aparece en tu resumen porque no necesita aparecer, ya que ese pago no te corresponde a ti, solamente le corresponde al gobierno. Y todos estos análisis se van directamente con él. Entonces, es por eso que a veces las tarifas salen más altas para los usuarios. Y cuando ya llegamos a pagar y nosotros revisamos el viaje, te dice otra cantidad por el pago gubernamental. Sea cierto o no sea cierto, esa lana no sé a dónde se va. Y sí es una lana, ya que sí, al usuario les cobran más, pero esa lana no te toca a ti. ¿A dónde se va? Es el punto. ¿Dónde está? Y yo no lo veo. Yo sigo viendo la ciudad exactamente igual con los mismos baches, ¿no? Entonces yo no veo esa lana. ¿Qué tal? ¿Qué te comentaron del tema de Semovi? Ah, qué bueno. Lo que platiqué con él, porque sí, bueno, para los que se sigan quedando, estos 62, muchísimas gracias. Recuerden los me gusta, 60 y seguimos con los like. Pero les voy a poner la otra parte de 4 minutos que me faltaron del video. Una disculpa por los que acaban de entrar. El video pasado, le platiqué con el director de Uber, no me di cuenta que lo había subido incompleto. Faltan 4 minutos. En un rato lo voy a poner aquí estos 4 minutos en directo. Entonces, para que vean, en esos 4 minutos es de lo que se habló. El pedazo de Semovi y Inbea, el cual estamos buscando que se haga una alianza y una unión. ¿Qué quiero decir con esto? Para que el trámite sea más sencillo. Si se dieron cuenta de los que vieron el video, yo estaba platicando y le decía que uno de mis carros todavía no me dan el bendito holograma o la constancia de registro vehicular, el cual ya llevo 3 años solicitándolo. Es un proceso súper tardado, súper fastidioso y ya se hartaron bastantes. Lo que podemos hacer es un recorte, yo les dije, de procesos, el cual sea muy sencillo solicitar esta bendita constancia. Y que también hay una constancia y se platique con el Estado de México en la cual se haga una unión para que tengamos una constancia unificada, lo cual sea tanto para placas de la Ciudad de México como placas del Estado de México. Y así Inbea y Semovi no nos estén molestando, ya que no hay ningún apartado del cual te esté diciendo de las prohibiciones que tengas de Ciudad y Estado de México. Sí se platicó de que se hiciera ya un trámite más sencillo, más rápido, más eficaz, que esto está atrasando muchísimo y sí, se están llevando carros. Sí, yo entiendo que Uber nos va a apoyar a sacar el carro, pero tenemos que pagarlo. En fin de cuentas nos van a regresar la lana, sí, entiendo, pero la molestia de que se estén llevando los carros y que no estén dejando trabajar correctamente es molesto. Entonces, unificar este proceso y que sea rápido. ¿Para qué hacerlo tan tardado? Sube esto. Dime a dónde tengo que ir. Si me dices que tengo que ir a Semovi y sacar una cita, pues saco una cita en Semovi, llevo mi documentación y que ese mismo día me den la bendita constancia de registro vehicular. No necesito que tú y que yo, que vete para allá y que vete para acá y que el correo. No, simplemente dime qué proceso tengo que hacer como trámite. Semovi, ponte las pilas, tienen muchísimo dinero. La tecnología ya nos está superando. Suban un bendito portal donde subamos todas nuestras documentos en vez de a Uber y ya que nos mande digitalmente nuestra constancia de registro vehicular. O sea, hagan el proceso más rápido. No, pero gastemos dinero a lo tonto. Que vete para allá, que espera y es lo que me enoja. A veces son procesos que se pueden hacer muy sencillos, pero los quieren hacer muy largos y fastidiosos, la verdad. Para los que no me digan mentir, ¿cuánto tiempo llevan sin tener su constancia de registro vehicular? Yo llevo 3 años con un carro. No me la han dado. Y recuerden que se renueva cada año. Ahora imagínense, ya esta hueva me da. Mejor cambio las placas a Estado de México. ¿Pero qué creen? Semovi y Inbea, ¿cómo son castrosos también con los del Estado de México? No que te paren, son castrosos, porque te hacen como el apestado. No puedes estar en la Ciudad de México, vete para allá, fuchi, ¿no? ¿Cuándo sí puedes estar? Pero bueno, es un tema que se platicó y espero que se mejore, porque este proceso no nada más afecta a conductores, socios, a todos, afecta a todos, es un pinche caos vial. Por si son un buen de personas en la Ciudad de Estado de México, imagínense con sus benditos operativos estar parando todos los carros. ¡Ay, qué hueva! No, la verdad, qué flojera. Pero bueno, volvamos a las preguntas. ¿Dónde me quedé? Ya de las tarifas, sí. Semovi. Alfredo, vamos a corretear la chuleta de este lado de Nesa. York, por la noche terminamos el video. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimo éxito. Mario, ¿cómo va, Mario? Nel, que no se metan con el Estado de México. ¿Qué pasó, Search? Sí, no, más que se metan, es que hay muchísimos temas de que Semovi y Inbea, como les he dicho, no tienen jurisdicción con placas de Estado de México. Pero son bien castrosos. Son bien castrosos. Entonces, y lo digo en este sentido, que se metan con el Estado de México, para que haya una... O sea, ¿cómo como país nos dividimos tanto? Estado de México para allá, fuchi. Ciudad de México para acá. ¿Por qué, chingada? Es un pinche territorio mexicano, la chingada. Unifiquen. Ya, chingada. Para mí sería bien fácil, mi sueño guajiro, como les digo, que sea una placa para todos los benditos estados de la República Mexicana. Y si ya llevas tu carro para allá, puedes trabajar allá. Y si lo llevas para allá, lo puedes trabajar allá, ¿no? Estaría genial, ¿no?
Porque muchísimos se quieren mudar, pero empiezan con el tema de, oye, pero las placas, el emplacado y todo esto. Entonces es un tema que es... Y en sí, Ciudad de México, ¿para qué chingón me estás pari? Ya deja trabajar, simplemente deja trabajar. Hay instancias del gobierno que ni deberían de existir, deberían de desaparecer, la verdad. Ese sería el SAT, no el SAT, es el verdugo de los impuestos, ese no puede desaparecer. No es tan complicado, tarde y fastidioso. Sí, no, ya yo, la verdad, con ese carro, te juro, ya estoy a nada de, ¿sabes qué? Placas del Estado de México, ya, me evito. ¿Qué tal, Ceres? ¿Cómo andamos? Yo tengo mi constancia, me la dieron en el 2019 y no hay fecha de calcomanía. Que bueno, te digo que hay muchos que sí lo tienen, pero hay otros que, te lo juro, yo he sufrido con ese bendito carro. Y es más, estaba ahí platicando con Juan y todo, y no es como, no, o sea, para que vean, o sea, no es como que, yo tengo el beneficio, ya me la van a dar ahorita, o sea, es más, voy ahorita, no. Simplemente, trámites, procesos, son procesos. Sube toda tu documentación otra vez yo. Pero es que ya la he subido muchísimas veces. Ya, maldita sea, dame la bendita constancia. O sea, o sea, todos nosotros la pagamos, ¿no? Y ya eso ya no es reembolsable. Entonces, ¿qué bendito te cuesta hacerlo en un minuto? O sea, mira, ve por tu constancia. Listo, ya, vamos, sacamos cita. Listo, vamos por la constancia. Y ya, todos nos va a costar a nosotros. O sea, tú dijeras, pues le va a costar a Uber. Pues le va a costar al gobierno. Pues, oye, está bien, pues cuando quieras, ¿no? No, estamos pagándola a nosotros. Entonces, ya más rápido, más fluido. Fue a solicitar la constancia de 2022 Uber. Tengo la del 2021 y me dijeron que con esa me sigue amparando ante Semovi. Muchísimo cuidado, ya que es anual la constancia de registro vehicular. Te van a decir todo este papeleo de que sí, con esa te cubre de por vida. Y no es cierto. Ten muchísimo cuidado. Sea o no sea, no tengo todas las reglas de Semovi, pero yo que, de los que han parado y tienen la viejita, se han llevado los carros porque Semovi te está diciendo que tienen que renovarla por año. Hay muchos que sí se han librado, pero si es por año o es por tiempo. Ahora sí que ya es un tema de Semovi, ¿no? Porque a muchos han parado, y no me dejen mentir, por aquí sí los han parado, te han dicho que es por año. Dicen, no, es que ya no vale porque es el 2019 y la tienes que renovar por año. Digo, porque yo han tratado de parar a mis conductores y me echan la llamadita y yo platico con los oficiales. No, ni son oficiales, son esos de Semovi. O sea, gente que no es que su trabajo ya. Y te dicen que luego es por año, ¿no? Y muchas veces no se los llevan porque, pues 2019 tienes tu constancia. Si ya no tiene el número, porque las primeras sí tenían fecha de vencimiento. Si ya no tienen fecha de vencimiento, mira, qué mejor. Entonces ya no es por año. Ya es por lo que nosotros... Pero estaría bien bueno. La verdad, estaría bien bueno que ya fuera para siempre. Ahora vamos a... Así es, ¿pagas tú? Sí, pagamos nosotros, digo, y no se regresa la lana. Entonces, ¿por qué hacerlo tan tardado? Yo ni saco pasaje del ISM por la bendita constancia y afecta. Sí, es lo que les dije. Y los voy a seguir repitiendo. Recuerden, aeropuertos. Solamente gente experta. Porque ya por ahí vi unos de... Es que toma y me llevaron mi carro. Ya nunca te dije. Siempre les he dicho que con cuidado. Porque sí se puede entrar. O sea, para los que entiendan esto. Es como de... chorizo, sí se puede entrar, pero no, entonces tengan muchísimo cuidado, solamente expertos los que trabajen en los aeropuertos, ¿no? Y también te traes camioneras. Tengo cuál es la dinámica para ganar el viaje al mundial. No pregunté, ese sí no pregunté. No, la verdad no pregunté. Sé que sí hay una dinámica para ustedes, ¿no? De tantos viajes y etcétera, pero no, la verdad no pregunté. Ese sí me faltó. Es anual, pero estamos en México. A ver, lo que les digo, es anual. Yo ya a mí me habían dicho que es anual, pero... El bendito suerte de las nuevas constancias que ya no tengan fecha. Pero te digo que a unos han tratado y a unos se han llevado porque es anual. Pero a otros, como por acá me contaron que no. Ok, nada más hay que revisar, hay que tener mucho cuidado. Siempre tener al pendiente esa bendita constancia que ni debe de existir, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más platicamos? Y por acá tenía lo de las pláticas. Déjenme ver. Hay uno que tenía que se avisa que nosotros se prefieren colonia. Lo de los viajes de las colonias feas y todo esto. Es un tema, y se lo dije ahí, o sea, de frente. Y le digo, no hay que acaparar el mercado que no nos corresponde, ya que no tenemos experiencia. Y cual yo estaba haciendo análisis o énfasis de que no hay que competir contra Didi en los temas de efectivos, en zonas de efectivos, ya que sí es cierto. Didi es muy fuerte en ciertas zonas, Uber es muy fuerte en otras zonas. ¿Para qué querer meter tu cucharota en las zonas que es experto uno, en las zonas que es experto otro? Mejor quédate con tu expertise y deja que la gente que trabaje en Didi trabaje esas zonas, porque ya tiene el expertise de trabajar ciertas zonas peligrosas, etcétera, con efectivos, etcétera. Déjalo.
no quieras acaparar el mercado, el cual posiblemente por tratar de acaparar todo el mercado estás fallando en muchísimos puntos, como tema negocio. Yo entiendo, hay que conseguir lana, que es negocio, pero también hay muchísimas formas de conseguir lana, siendo un negocio. No nada más es de querer acaparar y tratar de vender a todos. Recuerda, cuando tratamos de vender a todos, posiblemente no vendemos nada. Simplemente es que agarrar un nicho. Y si agarras un buen nicho, ahora sí, nos puede ir muchísimo mejor. Es un punto que se trató de las zonas feas, de las cuales también le estábamos diciendo, oye, ¿qué pasa con temas de baches, todo esto, zonas de asalto? Van a seguir, nos van a avisar, etcétera, ¿no? Y es un tema de una actualización que se viene en la aplicación, en la cual, como les he dicho, no es malo copiar a la competencia, es muy bueno. Y la neta, Didi se ha rifado con el tema de todo esto de que te marca la zona que es peligrosa y que no te va a afectar ni tasa de aceptación ni tasa de cancelación. Entonces esto ayuda muchísimo. Entonces esta es una nueva actualización, de la cual ya la vamos a ver pronto. Estas son las actualizaciones que son pronto. Esta sí no creo que se tarden mucho. Esperemos que en 21 días ya esté esta nueva actualización. Pero ahorita pasamos a otro punto que estuvo grueso con el tema de seguridad. Warrior, ayer llegué por un usuario y me comenta que lo esperara, pero pasaron los 5 minutos y me dice que ya iba a salir, pero lo esperé otros 5 minutos y no salió. Cancelé y se me hace injusto que Uber te da 15 de cancelación. No le habías cancelado, le habías dicho, oye, a la otra, o sea, ya te esperé 5 minutos, echar una llamadita, te puedo iniciar viaje para que siga corriendo. Ya le inicias viaje, ya que se haga pelotas. Pero no le habías cancelado. Te habías quedado ahí, o lo comunica a Uber lo que está haciendo el usuario para que ya identifiquen también qué usuarios son y les puedan dar un bloqueo. Alfredo, ¿sabes qué ser? Buen día, aquí llegando tarde pero sin sueño. No, ¿cómo estás, Alfredo? ¿Cómo andamos? Wario, porque pierdo tiempo y dinero por andar esperando. Eso sí, la verdad es que sí se pierde bastante. Había veces que yo cuando trabajaba y estaban ahí los usuarios, oye, ¿me esperas tantito? Siempre les comentaba, oye, pero ¿puedo iniciar viaje? Y hay muchos que la neta sí te dicen, sí, sin ningún problema. La gente que sabe que se va a tardar en bajar ciertas cosas, etcétera, ya inicias el viaje y es pagado, ¿no? Súper cortés, ese es el punto. Si no entraste, te bajan en aceptación, exactamente. Y es lo que se quiere mejorar para que no les afecte. En ciertas zonas, oye, está bien feo, está horrible. Entonces, ya que me avise la aplicación como Didi, y ya no nos afecte ni en aceptación ni en cancelación. Entonces, ese es un apartado que sí se platicó. Pasemos al tema de seguridad y es muy importantísimo. Es muy, muy importante. Y esto nos afecta tanto a todos. ¿Por qué? Recuerden, y yo se los he dicho, por unos, y lo voy a seguir repitiendo, por unos pagamos todos. Pero antes de empezar, recuerden, sí, suscribirse, regalarme ese like, activar la campanita para que sepan todos los videos que se vienen videos muy buenos en la semana. Parte de los cuales también el video que se viene en la semana es de lo que seguí platicando directamente con Juan. ¿Ok? Y también se viene de los apartados nuevos de lo que es Uber Pro, que ya cambió para el 1 de octubre. Por ahí también ya viene ese video. Y recuerden que subo Reels el viernes de historias y el domingo de live. Si vamos a los 60 me gusta, somos 62. No les cuesta, es gratuito. El me gusta es gratis. Si les cobran, díganme, pero es gratis. Ahora sí sigamos con el tema de seguridad. Recuerdan que hubo un tiempo, apenas sufrió un hackeo, ¿no? Uber. ¿Por qué llega a pasar esto? Y si te lo explican los especialistas, porque hay especialistas anti-hackeo y todo esto. ¿Por qué? Porque la tecnología, sí es cierto, ya... la tecnología ya llegó, ya está aquí, no es como que la podamos desaparecer. Tenemos que adaptarnos a la tecnología. Sí, hay muchísimos que odian la tecnología, pero la tecnología ya está aquí. Y es muy cierto. El 65% de la población no cuenta con una tarjeta de débito, una tarjeta digital, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Por el miedo, que es las estafas, que esto, que aquello. Pero ¿qué creen? Por este tipo de población que no tiene una tarjeta, está afectando que todo se pase ya al comercio electrónico. Yo sé que mucho les gusta el bendito efectivo. En lo personal, yo se los he dicho, creo que desde que inicié el canal, yo odio los efectivos, de verdad. Odio el bendito efectivo, ya que le das más auge a la bendita rata que te quiera asaltar. Entonces yo odio esto. Entonces, las cuentas que están asaltando muchísimo, y es un porcentaje muchísimo mayor que el de tarjeta, es el efectivo. ¿Pero por qué llega a pasar esto? Porque sí, un porcentaje muy alto de la población no conoce ninguna bendita tarjeta. No tiene tarjeta, entonces todo lo paga con efectivo. Y esto es lo que se quiere empezar a mejorar. Empezar a educar a la gente de que no es mala la tecnología. Es muy buena tener una tarjeta virtual. En sí ya puedes sacar tarjetas virtuales como locos. Es más, si me están viendo, bajen Banco Azteca, póngala ahí
pongan sus datos y ya tienen una tarjeta virtual, la cual la pueden usar en Uber, Didi, Cabify, Rappi, en Super, en lo que ustedes quieran a través del e-commerce. No es muy difícil, simplemente no se está educando a la gente a que ya estas tecnologías son las que van a llegar en un futuro y se van a quedar. Entonces, por eso también, hablando del tipo de hackeo, pues la tecnología está, y como ya todo está pasando a e-commerce, o sea, tecnología, pues ya se pueden hacer varios hackeos, de los cuales se va a implementar muchísima seguridad cibernética en la aplicación. Eso creo que de lo de seguridad es lo que más se platicó. De la tecnología cibernética, la seguridad cibernética. ¿Para qué? Así que aguas. Si tú me estás viendo, usuario, y eres un usuario tramposo, lacroso, que le gusta la mala vida, andar asaltando a diestra y siniestra y que tu mamá te perdone todo porque eres su hijito chulo y las mamás perdonan todo, pues basta. Porque ya va a haber una nueva tecnología en la cual te van a votar y ya no vas a poder crear cuentas duplicadas como bestia. Así que es un buen apartado para todos y se escucha bien. Para que ya no haya cuentas duplicadas en las cuales esas benditas ratas asquerosas de cloaca los quieran asaltar. Entonces, sí se va a implementar muchísima seguridad cibernética para la creación de las cuentas dobles. ¿Pero qué creen? Aguas, esos conductores, también conductores y conductoras, no nada más conductores. Lacras, sí, que crean cuentas a diestra y siniestra porque los dieron de baja por ser lacrosos. Aguas, porque también nos van a votar y van a votar todas esas cuentas así. Solamente están esperando que ingrese el nuevo programa. Imagínense que es como un bendito Robocop en una computadora. O sea, y los va a ir a eliminar, ¿no? Esas cuentas se van a eliminar así. Y muchísimas otras cuentas que usen, ya les había hecho los apartados. Así que úselos sabiamente. Se me acabó la pila de la bendita lámpara. No importa. Pero imagínense que es como un bendito Robocop. O sea, yo lo vi así. O sea, mi imaginación acá locochona. Dije, es un bendito Robocop que va a entrar cibernético acá. Y sí, maldita rata, maldita rata, ¿no? Entonces va a eliminar ciertas cuentas y así, mira, ¡pum! Y van a ver que en menos de un mes va a salir la noticia: Uber acaba de dar de baja a más de 1 millón de cuentas. ¿Por qué? Porque esto es combatir la mala práctica cibernética, o sea, la mala práctica, porque esto también se considera hackeo, ya que estás metiendo cuentas que no son tuyas, o que son falsas, o que son dobles, o que son cuentas que no deberían estar en la aplicación, ya que por ellos, como conductores, nos afecta a nosotros los que sí tienen cuentas bien, ya que por eso posiblemente ya no haya promociones, posiblemente ya no haya esto. ¿Por qué? Porque imagínense, pues, oye, se está superando las cantidades de cuentas dobles, o sea, de cuentas que no son reales, son ficticias. Entonces tenemos que hacer algo. Entonces ya cuando empiece la eliminación, las 12, ¿cómo era la película 12 horas para sobrevivir? Pues esa de la purga, que empiece la purga de las cuentas duplicadas tanto de usuarios como de conductores, conductoras y usuarias, porque luego decían que el usuario, pero va a haber bastantes bajas, así que hay que esperar que esto también mejore el tema de seguridad, porque sí es cierto, no nada más es los usuarios, también somos nosotros como personas, como conductores, como socios, así que hay que estar al pendiente de esta nueva actualización. De todos modos, les voy a pasar toda la información que me vayan mandando de que es un programa para la protección cibernética y esperemos que esto se mejore. Y siempre va a empezar a mejorar, ¿no? Es que esto ya viene, o sea, esto ya viene de los ataques cibernéticos y todo esto, y es en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, tiene que empezar a mejorar la seguridad. Y con este tema del hackeo que sufrió Uber, pues muchísimo más, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que pues, no están tan protegidos. Entonces, sí va a estar ahí medio pesado. ¿Dónde me quedé, chicos? La tarifa de cancelación ya es una bula. Sí, no, se les pagan bien poquito. Dices que iniciarás el viaje y se ponen bien intensos. No, eso es una burla. Y luego los usuarios son codos, tacaños, ¿no? Y luego se quejan y son bien baratos los viajes. Digo que, ay, no. Hola, Sergio. Enrique, saludos. Venga, esos likes nos ayudan mucho estos en vivo. Sí, muchas gracias. ¿Cómo andamos, Enrique? Warrior, ¿qué te conviene más? ¿Esperar mientras sube el tiempo de espera o iniciar el viaje? La verdad, iniciar el viaje. Pero como dice acá nuestro compañero Hunter, la verdad luego se ponen también bien intensos. Eso sí es cierto. Se ponen bien punkies. Armando, buenas tardes, Serge. Aquí saludando un poco tarde, pero aquí andamos. No, Armando, muchísimas gracias por estar aquí apoyando. Antonio López, hola, buenas tardes. Saludos a todos. Un saludote, Antonio. Les manda también Hunter. Lo malo con Uber y tarjeta me lo han comentado los usuarios y hasta yo en lo personal lo he vivido. Ya que pido el servicio, me cancela el chofer y tómala, te hacen la retención bancaria. Eso sí es cierto, eso sí es cierto. Pero si es un buen banco, te lo vuelven a regresar. Además, puedes sacar tu dinero de volada de tu cuenta, 7 pesitos, y cae en corto y es mejor pago por app. Exactamente, yo prefiero eso. A mí no me gusta el efectivo, la verdad. Me llegó a pasar 3 viajes seguidos y fueron más de 1,200 pesos retenidos. Sí, tengo que, a veces, pero sí te lo regreso.
Así te lo tiene como tu banco, güey. Más que, güey, te tiene que abonar tu banco. Porque ya metes el reporte. Pero es lo que les decía. El tema de seguridad. Ahorita que ya estamos a medias, ¿gustan? O les pongo los otros 4 minutos que se platicaron. Entonces voy a poner aquí mi camarita. Lo escuchamos. Y ya terminando los 4 minutos, revisamos el otro apartado que se platicó. Vamos a ponerlo. Esperen. Tomos, este pedazo de 4 minutos ya está en el video. Ya lo corregí. Ya está el video completo de 10 minutos. Se los voy a poner. Eso también depende de la distancia, el tiempo, lo que sea un factor. Pero sí viene cuando lo pides Uber, pero viene muy chiquito. Entonces yo creo que educar a la gente de que no esa es la tarifa puede aumentar por el tiempo, educarlos también en el sistema de, no sé, una propaganda, las revistas, que se los den a los carros, de, oye, ten en cuenta que no puedes olvidar un objeto, que es tu responsabilidad, no es responsabilidad de los conductores, ya que muchas veces los desactivan por cosas que ya ni son culpa de ellos, porque posiblemente otro usuario que se subió se llevó la tableta, el celular, etcétera. Creo que educarlos también al usuario y llevar una igualdad entre usuario y conductores sería muy buena. Porque sí he tenido varios casos donde sí le dan como la prioridad al usuario, o sea, la verdad absoluta al usuario y no revisan tanto lo que es al conductor o conductora en todo caso. Entonces sería muy importante educar a ambas partes en el sentido para que vean que se está apoyando y se está mejorando el tema de seguridad, el tema de entrar y salir, ¿no? Porque también hay muchos usuarios, como dice mi compañera Carmen, que sí tienen calificaciones muy bajas y siguen en el sistema, ¿no? Y yo sé que va a ser muy difícil, es muy complicado todo el sistema de seguridad, hacker, en el sistema de que se crean cuentas tanto para usuarios duplicadas, conductores, cuentas duplicadas. Este caso no es de ahorita, ya lleva bastante tiempo, pero va lo mismo para los usuarios. Hay usuarios que crean cuentas de diestra y siniestra para hacer todo esto, lo que es robos, etcétera. Entonces creo que mejorar ese punto, sé que todo es muy difícil porque es Ciudad y Estado de México, es algo complicado, pero sería algo que pudiéramos mejorar. Y el último punto del tema es de lo que tienen muchas complicaciones ahorita entre CEMOVI y INVEA, lo que son placas CDMX, Estado de México es otra jurisdicción, entonces tienen mucho problema de las placas del Estado de México, que muchas veces la jurisdicción de Ciudad de México no los deja trabajar bien y Ciudad de México en Estado. Entonces yo creo platicar con el gobierno, en el cual hacer una alianza, sé que está lo de la constancia de registro vehicular, pero hacerla un proceso más rápido, más sencillo. Porque te lo juro, yo tengo un carro y llevo 3 años y no me han dado mi constancia. Y ya subí todos los documentos, he visto por todas las maneras y nunca me llega el correo que ellos están diciendo de te va a llegar un correo y vas a tener que ir a movilidad, etcétera, ¿no? Le digo, gracias a Dios nunca se han llevado el automóvil, pero hacer ese ajuste estaría muy bien, como unificar un solo documento que avale que nosotros estemos permitidos tanto para trabajar en el Estado de México como en la Ciudad de México. Ayudaría muchísimo a la gente. Sé que Uber nos apoya con el tema de CEMOVI, pero creo que es medio complicado. De repente se llevaron mi carro, ¿qué hacemos? ¿Cuánto tiempo va a dejar de trabajar? Creo que hacer ese posible. Sé que eso también es difícil porque ya es tema gobierno, pero ayudaría muchísimo unificar y hacer un proceso más sencillo para la constancia de registro vehicular. Tú dijiste, Carmen, dijiste todos los pasos, lo que yo que iba a decir ya lo dijiste. Esto era nada más como temas de seguridad, alianza, y yo siento que sí descuidan mucho al socio también, al socio flotillero. A nosotros nos dan casi nada de promoción, ahorita solamente nos llegó una promoción, pero creo que somos también un pilar muy importante en Uber para todo lo que tenemos autos y queremos dar trabajo a toda la gente. Tu experiencia como conductor y como socio flotillero. En un futuro todo radica en la economía, todo lo que ha pasado, pandemia, sí ha mejorado en el tema de seguridad de cuando yo empecé, sí ha mejorado bastante, ha empeorado un poquito, pero yo lo sé que esto ya es por tema macro y económico, el tema de las tarifas, el tema de cómo está la inflación y todo esto, pero lo que me ha encantado es que sí le han metido muchísimo auge en el tema de seguridad. Sé que falta muchísimo y muchísimos no lo ven porque tienen un poco recorrido, pero de los que fueron viejitos, o sea, de verdad, iniciábamos y apenas veíamos hacia dónde íbamos. O sea, era ahí sí de jugártelas a dónde vas. Aquí de repente sí te dice hacia dónde, etcétera. Ha mejorado muchísimo. Yo sé que se puede mejorar todavía más. En el tema, Teo, de ganancias, antes a nosotros no nos daban bonos. Hay bonos ahorita, ciertos bonos, pero siento que todavía se puede mejorar y tener una competencia digna con las otras aplicaciones sin acaparar un mercado que no nos conviene tanto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Ah, déjenme quitar la otra cámara. Espérenme, déjenme quitar esta cámara. Pues ese es el último pedazo del video, del otro que había subido. De verdad, si subiera todo el video, o sea, si dura 5 horas. Pero subirlo
lo más importante o de lo que se puede hablar de temas de Uber, porque también platicamos tema movilidad, ciudad, Estado de México, pero ya no tanto en Uber. O sea, hubo muchísimos temas, Waze, etcétera. La directora de Waze, seguridad. Un apartado muy importante que les dije, creo que ahí faltó, que sí, hablan mucho del tema de proteger a la mujer, etcétera, contra acoso, y no es malo, pero lo que les decía es, oye, ¿y al hombre? O sea, como les dije en las últimas historias, oye, yo sufrí acoso, y nada más están pensando en mujer, no, creo que debe ser igualitario, ¿no? También a los hombres nos acosan, también a los hombres nos pasan cosas, no nada más a las mujeres. Es muy bueno que tengan las iniciativas para la protección de la mujer, y yo siempre lo he apoyado porque sí, están más en riesgo la mujer que el hombre en varias zonas, pero también a nosotros sufrimos este caso y a nosotros no nos ponen atención. Cuando nosotros decimos o decimos, oye, sufrimos acoso, hasta se ríen, ¿no? Como, sí, hasta hoy un hombre sufriendo acoso. No, pues sí, sí podemos sufrir también a nosotros acoso. Entonces, ese apartado es el que no me gustó tanto, que se enfocaron mucho en el tema de seguridad mujer. O sea, y hombres también, o sea, ya me enoja a mí que dividan hombre y mujer, hombre y mujer. Simplemente pongan seguridad para humanos. Y ahí en los humanos entran todos, hombre, mujer, lo que quieras, el género que tú te quieras. Pero también es un tema que sí dije, y sí dije casi como mi opinión de, oye, ¿y qué pasa con nosotros? Yo sufrí acoso. Y todos así como de, ¿neta? No, pues sí, también llegamos a sufrir acoso nosotros, ¿no? Pero es un tema que se platicó, como vieron, ciertos parámetros de seguridad. La compañera que estaba ahí se llama Carmen, es una compañera de trabajo, o sea, en el sentido de trabajo, como ustedes los considero todos compañeros de trabajo, también trabaja como ustedes manejando un auto, es diamante, etcétera. Y ella empezó la entrevista y ella pues dijo todos los puntos que yo iba a decir desde el principio, ¿no? Ustedes, como ustedes también han dicho y todo lo que han preguntado. Tarifas, cancelaciones, los lugares feos, cuando vamos por un viaje tan lejos, etcétera. Ella vio todo eso, o sea, ella preguntó todo eso, dio sus análisis, dio sus opiniones, lo que se podía mejorar. Y la verdad me gustó mucho todo lo que platicó, porque es como si estuviera platicando con ustedes. Oye, pero se tiene que mejorar, ¿por qué tenemos que ir por viajes tan largos si no nos pagan? Nos tienen que pagar. Y la verdad defendió muy bien su parámetro a todos ustedes como conductora. De verdad, mis respetos, Carmen. Es yo lo que yo iba a platicar con él y se adelantó, pues primero las mujeres. Entonces fue de así, ahora sí que la banda, como dicen, de derecha para acá, ¿no? Entonces yo fui el último que terminó la participación. Entonces ya todos los temas que se habían platicado, pues ya eran muy pocos, pero ya nada más retomé los temas que posiblemente no se platicaron y ya para cerrar los temas de seguridad y todo esto. Entonces el video no va a terminar aquí, o sea, el video ya lo vieron y platiqué con el director, pero viene otro video de los cuales los puntos fuertes que se vieron directamente, y ahí vamos a seguir platicando de lo que se va viniendo, de todo lo que se seguirá platicando con temas referentes a Uber, en el sentido de lo que platicamos con Juan y de lo que se va a mejorar. También platiqué con el director de Uber Eats, pero no le pude decir nada mucho porque yo no estoy tan enrollado con el tema de Uber Eats. Pero la banda que estuvo ahí, que fue Barry y este compañero, se me fue ese nombre, Pablo, estuvieron muy bien en el tema de Uber Eats. La verdad, preguntaron cosas que yo no conocía de ustedes, que del segundo pedido, muy, muy mal pagado, de ciertos restaurantes que no los educan, etcétera. La verdad, pusieron en alto la bandera de Uber Eats, y la cual se preguntaban también. Tengo por ahí también unos contenidos que también los voy subiendo a los Reels. Pero, mis respetos, y no conocí ese medio, como les digo, me impresionan cómo se arriesgan ustedes también los Uber Eats, mujeres, hombres, trabajando en moto, en repartir, atendiendo a los benditos clientes que piensan que ustedes es su culpa y es el restaurante. Entonces, sí, estuvo muy padre el evento, la verdad. ¿Dónde me quedé? Comentario. Hay clientes que tardan en salir y lo que quieren que te vayas rápido. Recuerden, su prisa no es nuestra prisa y un golpe perjudica. Exactamente. Y yo tuve un altercado, y ese viene en la historia del viernes, con una señora. Porque me apresura, o sea, hasta te truenan los dedos, sí. Es que rápido. Pues no es mi culpa que usted quiera salir a esta hora en Polanco y está bien pinche lleno y quiera llegar al aeropuerto en 10 minutos. Pues no, mejor salga usted temprano, ¿no? Y o sea, esa historia está buena, también. Casi me dicen que era un malandro. Saludos, Serge. ¿Qué pasó? ¿Para cuando te bloquean por un usuario que te da la torre por mala calificación? ¿Hay alguna manera de que te vuelvan a activar? Es lo que se está y se va a tratar de mejorar. El proceso del bendito algoritmo de que a ustedes no les dan prioridad y le dan prioridad al usuario. Por eso yo siempre les voy a recordar ahorita, y como consejo, yo sé que para muchos sí les va a funcionar, para muchos no. Siempre que sientan una actividad sospechosa, rara con el usuario, incomodidad, siempre repórtenlo para que esos reportes tan siquiera nos puedan avalar en un futuro. Los pasajeros en ocasiones eligen sí o sí la ruta a recorrer, y si no lo tomo, muestra su enojo o comentarios sin sentido. Lo malo de esto es que sí, en los lineamientos de Uber ya viene especificado que nosotros le debemos preguntar directamente al usuario
si quiere tomar la ruta que él quiera, o Waze, o navegador de Uber, o en todo caso Google Maps. Eso sí, es una lástima, pero si el usuario nos dice por dónde, nos tenemos que ir. Pero en realidad siempre tenemos que preguntar, oiga, pasajero, ¿gusta, no sé, Pedro, o gusta que siga la ruta del navegador o tiene alguna ruta en especial? Y ya dependiendo de lo que te digan. Eso sí está en lineamientos, es lo malo. Hunter, gracias por mantener al tanto. Esperemos que en verdad vengan las modificaciones de seguridad en pagar lo justo para que sea costeable. Exactamente. Si hablamos del tema, como les dije, de tarifas, no va a haber un aumento de tarifas, pero lo que estoy peleando así con garras y todo, es que a ustedes les bajen la bendita tasa de servicio. O sea, tan siquiera baja la tasa de servicio, ¿no? Porque sí, costear está pesado. No me dejen mentir, no nada más para los que trabajan en Uber, los que tienen trabajo, negocio, etc. Ir a un súper ya duele más que ir a un doctor, la neta, que te inyecten. ¿Por qué? Porque ves las cosas que llevas y ves el dinero que tienes que pagar y dices, no manches. No. La inflación está pegando muchísimo. Entonces, sí, se pega. Vamos a pasar a las noticias porque es un apartado muy importante también. Recuerden, noticias más calientes sacadas de internet. Este apartado nos ayuda ahorita y es una muy buena noticia. Vamos a ver la primera noticia. Nissan ha detectado fallas en sus carros March y V-Drive, modelos 2021 y 2022. Muchísimo cuidado, porque sé que muchísimos de ustedes tienen el March y el V-Drive de estos modelos de año. Pero vamos a pasar a la imagen, esta, ¿no? Así llegó la alerta, ¿no? Alerta, ¿no? De economía de Profeco y todas estas, ¿no? Ahorita les pongo más grande, pero así llegó la alerta, ¿no? De 12.438 unidades, caray. Pero ya la vamos a poner en grande, ¿no? Lo que venía ahí en el apartado. ¿Qué riesgo tienen estas unidades? Recuerden, V-Drive y March 2021 y 2022. Riesgo o desperfecto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Los tornillos del cilindro de rueda trasera pudieran estar flojos, pudieran provocar un ruido en la parte trasera del cilindro de rueda, o el cilindro de rueda podría caerse de forma repentina, imagínense, Dios. Lo que ocasiona una afectación al rendimiento del frenado y al manejo del vehículo. No, se va a ocasionar un accidente, Dios. Solución, Nissan México S.A.D.C.B. Aplicará, qué bueno que sí lo van a reparar, ¿no? Aplicará el torque a los tornillos del cilindro de la rueda trasera y si es necesario reemplazará el cilindro de la rueda o el conjunto del freno completo sin costo para los clientes. Esta noticia es muy importante. Todos los que me están viendo ahorita, que tengan el V-Drive y el March 2021, 2022, por favor revisen si no tienen esto, para que vayan a su agencia y se los hagan o se los reparen sin ningún costo, ya que recuerden que esto tiene vigencia. Quiero decir con esto, que no debe de tener vigencia, ya que deberían de sus 12,000 carros que hay o 13,000 que tienen ahí, todos deberían de reparar sin ninguna vigencia, ya que no todos están atentos a las noticias. Entonces, tengan muchísimo cuidado si escuchan esta cosa o este ruidito o se les cae esto, ya saben por qué, porque salieron malos. Entonces vayan a la agencia de la cual sacaron el carro y les van a reparar la unidad sin ningún costo. Aprovechen y revisen. Eso pasó también creo con los Elantra, con ciertos carros ha pasado de, es que las bolsas de aire no sirven, llévalos, hasta con los Toyota, ¿no? Y ya ibas ahí como loco a revisar si era tu carro, ¿no? Y te convenía, porque si hiciera tu carro te cambiaban todo, o sea, sí, nuevecito. Y la verdad, sí convenía. Pero, muchísimo cuidado. Entonces, repito, todos los 62 que me están viendo, si tienen V-Drive y March 2021 y 2022, revisen si no tienen esta falla. Ahorita, si cualquier cosa, lo vuelvo a poner, ¿va? Déjame quitar la imagen. Y viene la noticia 2. La reforma laboral para Uber, Rapid Didi. Bueno, nada más para Uber, Rapid Didi, para todas. La flexibilidad no es un obstáculo, STPS, ¿no? Y si es cierto, lo que están buscando y lo que ya habíamos platicado para la nueva reforma laboral de aplicaciones es que tengan flexibilidad, que sí, estén contratados, pero que tengan una flexibilidad, la cual ustedes puedan decidir en qué horarios quieren salir a trabajar. Lo que se platicó y lo que no plantea en esta noticia es que sí, te van a dar cierta jornada laboral, en la cual tú vas a decidir esas horas en qué, o sea, cómo repartirlas. Pero vas a tener la disponibilidad de, si tienes, como les dije, ejemplo, 20 horas, te las quieres chutar en un día, pues adelante, ¿no? O tienes 20 horas, te las quieres chutar en 7 días, es tu problema. Pero sí, quieren mejorar este tema, porque recuerden que la primera reforma laboral para aplicaciones era que seamos contratados, en las cuales tengamos una jornada laboral fija, como cualquier trabajo, vacaciones, etcétera, 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 como un trabajo normal, pero la descartaron porque sí, muchísimos de ustedes lo que preferían era la flexibilidad. Ahora lo que se quiere combatir es esto, que sea la misma jornada laboral y todo, pero con flexibilidad. Eso va a estar raro. Podría ser, o se podría parecer como el home office, o como en todo caso los que son freelance, ¿no? Te dan un proyecto y tú decides cuándo trabajar, en qué horarios trabajar. No es mala opción, vamos a ver cómo va funcionando esta reforma, pero igual aquí en los comentarios y en todos los comentarios aquí que quieran poner en todos los videos, pónganme, ¿qué prefieren?
esta reforma laboral con flexibilidad o seguir trabajando como vienen trabajando. No es que vayan a ganar más, las tarifas van a seguir exactamente igual, pero lo que sí, posiblemente les den lo que es el apartado de IMSS y todo esto. Pero recuerden que nosotros podemos meter el IMSS y todo esto sin ningún problema. Simplemente lo que va a hacer Uber es que nos va a retener. Sí, así ya no se nos olvida pagar el IMSS y todo esto. Así que ustedes pongan aquí en los comentarios qué les gusta. Reforma laboral, la nueva reforma laboral con flexibilidad, o seguimos como venimos trabajando las aplicaciones que es por flexibilidad. Listo. Estas eran las dos noticias, ya nos quedan 5 minutitos y solamente son 32 me gusta. Y la información no estuvo fea, la verdad la información estuvo increíble, muy precisa, así que hay que subir esos me gusta para poder seguir dando live. Pero recuerden que también las mentorías especializadas están en el canal, si siguen en el bendito canal. Así que aprovechen las mentorías, les doy toda la información para que lleven una administración correcta. Y aparte les doy plus en este tipo de mentorías. Muchos de los que ya han tomado mentorías saben qué plus es. Los voy a ayudar para siempre, forever. Voy a ser ahí su ayudante especializado, su mano derecha, para que nunca cometan algún error. Y también las inversiones, recuerden. Hay que buscar otras alternativas de ingresos, no nada más existe Uber. Y muchísimos la están sufriendo porque no quieren buscar alternativas de ingresos. ¿Por qué? Porque están en su zona de confort. Recuerden que la inversión, no nada más en Yucatán, en otro tipo de inversiones nos puede generar dinero extra, el cual nos puede ayudar muchísimo a combatir lo que es la inflación. Ahora sí, ya estamos cerrando el... ¿cómo se llama? El live. Pregunten, ya los últimos minutitos, ya estamos cerrando el live. Espero que les haya agradado, la verdad, creo que sí estuvo muy buena la información, estuvo muy bueno el live, la verdad, se platicó muchísimo. Les iba a comentar. Se me olvidó. Ya. Recuerden que ahorita con el tema de inflación nos está afectando muchísimo la economía, el bolsillo, todo, la neta. Entonces, no nada más existe Uber. La verdad, existen muchísimos otros trabajos, freelance, igual, flexibilidad, etcétera. Así que no hay que cerrarnos nuestro panorama solamente a un trabajo, a una aplicación. Ahorita ya la gente tiene 2 trabajos, tiene 3 trabajos por temas económicos. Entonces les digo, no se cierren. Abran el panorama, tener más activos, tener otros trabajos, etcétera, para que no nos pegue tanto la inflación. Ya que si seguimos insistiendo en Uber, a veces ya no generamos, ya no estamos contentos, ya no nos tiene contentos el dinero que estamos ganando, pero como seguimos enfrascados en un solo trabajo, el cual posiblemente sí lo dominamos y estamos cómodos, pero no vemos otra manera de salir adelante. Hay muchísimas otras, no nada más son las aplicaciones, créanme. Yo en la posibilidad, si a mí me llega ahorita un negocio, que digas, no manches, super negocio, etcétera, yo dejo Uber, o sea, ¡fum! Adiós, negocio, ¿no? Quito uno, pongo otro, hago otro. Entonces, le digo, siempre hay que buscar la manera de generar otros tipos de ingresos. No me dejen mentir, y sí me lo ha dicho hasta mi padre. Antes con un trabajo funcionaba, ahorita con un trabajo ya no funciona absolutamente nada. Necesitamos tener muchas cosas. Ven, canal, esto, administra, esto. Mi esposa 2 trabajos, mucha gente 2, 3, 4 trabajos. O sea, sí está pesado vivir ahorita por la bendita inflación, pero pues hay que buscar otro tipo de ingresos si no nos está funcionando la aplicación. Voy llegando. ¿Cómo andamos, Miguel? Hunter, gracias, excelente amigo, sigamos dando al 100%. Sí, Hunter, cualquier cosa, aquí andamos y éxito. Saludos y gracias por los videos. No, gracias a ustedes por el apoyo. Miguel Servir, Uber siempre es y será un complemento. Exactamente. Gracias, Miguel, por el comentario. Oso Moloso, Oso, ¿cómo andamos? Muy buenos videos, muchas gracias, saludos desde sí, ahora que anduve por allá me fui a echar unos taquitos deliciosos, allá en Azcapotzalco, ¿los conocen ahí en Carnitas? En la mera esquina que es, ya llevo tiempo acá, ya se me olvida la avenida, pero hay unos benditos tacos que están sobre Henry, bueno, 101 que yo la conozco, se me fue la avenida, pero hay unos tacos de carnitas muy ricos, es un extra, no un todo, exacto. Excelente like, Serge, ya déjame like, muchísimas gracias, 39 likes, ni modo, les tengo una muy mala noticia, el siguiente domingo no va a haber live, no completamos los 60 likes, yo esperé que les haya gustado este video, no se crean, no pasa nada, o sea, yo respeto sus likes, no quieren dejar like, no pasa nada, yo los voy a apoyar con toda la información siempre, luego vienen videos muy interesantes, lunes, Reel, martes, Reel, miércoles, el nuevo video. Pero el martes les voy a dar una sorpresa que va a ser un video directamente de otra vez lo más enfocado a la charla que tuvimos en el evento también. Y el miércoles vamos a tener el video, te digo, del nuevo programa de Uber Pro para analizarlo bien.
Y el viernes de historias, la historia de esta chica que les digo que me sentí regañado y acosado también. Pero, y el domingo de live, no se preocupen. Muchísimas gracias a todos. En verdad les agradezco por todo el apoyo que han tenido. Toda la banda que me sigue apoyando. Uber, muchísimas gracias y lo voy a seguir repitiendo. Gracias por invitarme a este tipo de eventos, ya que puedo decir todo lo que la banda está pidiendo para que nos escuchen, etcétera. Síganme invitando. También gracias a la agencia FE también por la invitación. Nos vemos. Juan, Daniel, muchísimas gracias por escucharnos. Seguimos viéndonos por acá y que nos sigan escuchando, nos sigan invitando y muchísimas otras cosas más. Les repito, el video ya está completo. Una disculpa para los que llegaron tarde. El video de platiqué con el director lo subí mal y solo subí 6 minutos. En sí el video dura 10 minutos. Ahorita ya les pasé los 4 minutos faltantes, pero ya está el video completo. Así que si no lo vieron ahorita, lo pueden ver directamente en el video anterior. Y ahí está ya completito. Una disculpa. Nos vemos ahora sí. No te preocupes, César. Termina el desafío. Mucho éxito. Que se supone que vienen los mejores meses. Hay que aprovecharlos. Bye. Ahora sí me despido y les pongo el final.